3, 2, 1. Hola, bienvenidos a esta nueva edición de Radio Unidad, episodio número 7, Conciencia y Tecnología. Mi nombre es Sebastián González Lafón. Los saluda Fátima Sander Cortés. Muy buenos días, tardes, noches. ¿Cómo estás? Hola, bien, gracias, Sebastián. Hola a todos, espero que estén bien, donde quiera que estén. El saludo, el abrazo, la sonrisa cordial, el agradecimiento por los likes, por las suscripciones. El último episodio tuvo muchos views, así que estamos muy entusiasmados. Esperemos estar dando un, un buen servicio a la comunidad. Y en este episodio, conciencia y tecnología, a través de ver un documental e investigar, como saben, siempre traemos cosas a la mesa. Estuvimos con Fafa metidos en un podcast que vimos de Joe Martino y Adam Curry. Joe Martino es una persona que hace podcasts que tienen que ver con todo lo que hablamos, ¿no? Energías alternativas, secrecy, el tema de los secretos, y Adam es más para el lado científico, ¿no? Él es un inventor, un investigador que es científico, pero a la vez en Stanford, la universidad donde estudia, hizo muchos desarrollos que tienen que ver con la conciencia y la tecnología, y ahí nos metimos, creo que nos pegó. Vamos a ir diciendo lo que sentimos, muy tranquilos, platicaditos como siempre, y en ese punto, ¿no? El objetivo, creo, no sé si Fafa estás de acuerdo, es analizar qué pasa con la conciencia y su conexión con el mundo real, con el mundo material, y en un punto más allá, ligar esta conciencia a un sentido de unidad donde las conciencias se podrían unir, ¿no? Así que ese es el puntapié inicial de este episodio 7 de Radio Unidad. Así que, Fafa, vamos. Hola, de nuevo. Bueno, pues nada, creo que principalmente me hizo mucho reflexionar, ¿no? El podcast que vimos con Adam Curry y con Joe Martino. Los dos me parecen tipos pues muy sensatos en ese sentido, que tienen como mucha experiencia, aunque son muy chavitos. Bueno, creo que son más chavitos que nosotros, como unos Están en los 35 30, creo. aproximadamente, pero creo que dicen cosas que hacen mucho, bueno, ¿no? Que hacen como mucha referencia a esto que hemos hablado. Y yo, las cosas que me hacen sentir es como me da como un poquito de claridad respecto a lo que es la conciencia. Sin embargo, también me despierta como un montón de dudas más. Este, pero bueno, esto, ¿no? De cómo, o sea, esta que pareciera que la conciencia tiene o interactúa, tiene un contacto directo con el mundo material y tiene un efecto en este mismo, ¿no? Y ahí es donde a mí me gustaría como pues, iniciar un poco como esta conversación, ¿no? Porque me pareció muy interesante pues, con los experimentos que hicieron con los unos y los ceros, ¿no? Que por medio de la intención uno se iba haciendo más, o sea, se iban como ordenando como en una cosa mucho más coherente y, y también el experimento de los mapaches, que lo vamos a mencionar, y como todas estas cosas que prueban que nuestra conciencia y nuestra intención tienen un efecto en, en nuestro mundo material, ¿no? Y todo lo demás es como si tuviéramos como un velo que no nos permite darnos cuenta de esa interconexión, ese entrelazamiento, ¿no? Que es como pues, la traducción como más cercana a entanglement, ¿no, Sebastián? ¿No crees? Sí, entanglement o toda esta interconectividad, ¿no? Que se repite esta palabra en nuestros episodios, y como bien decía, sí, a mí me pegó por ese lado de... siempre nos enseñaron en la ciencia exacta, cuadrada, que no están relacionados estos mundos, y esto que nosotros llamamos conciencia, y ayer hablábamos, decíamos, no, pero es el alma, es el espíritu, es el subconsciente, o es eso más allá de esto que tocamos y vemos. Creo que la intención también juega, y como bien decías, partiendo
de esa idea que plantearon, de ese estudio, ¿no? Que vos bien mencionaste y un poquito para darle contexto, fue antes del 2001, se planteó en 70 países dejar un dispositivo y en estos experimentos se buscaba que ese dispositivo que tenía una matriz de ceros y unos sea alcanzado por nuestra intención, ¿no? Pensando más en ceros y unos, y los resultados fueron espectaculares en el sentido de que se demostraba que la intención podía llevar a los ceros y unos. Ahora, mientras estaba este estudio llevándose a cabo, pasó lo del 9/11 y fueron a los registros. Y en los registros aparecían, ¿no? Picos en todos los dispositivos, unos picos, pero terribles, como el Everest, ¿no? En estas lecturas tipo ecocardiograma, unas horas antes de que haya pasado, ¿no? Ya está, te tiro ese y se dieron un montón de lecturas que aún están siendo analizadas, como que desde la precognición, desde la conciencia que puede estar, ¿no? Atenta a lo que va a pasar o a lo que pasó y, y dio resultados muy parecidos en todos lados. Creo que eso fue lo primero que nos llamó la atención, más allá del dato duro, esta locura de que en mi computadora hay unos números y con la intención, o ya sea números o colores, uno puede ir juntando más para un lado y para el otro. Y después en el campo, como bien decían, ¿no? Tener estos dispositivos que permitieron ese tipo de mediciones y analizar qué pasó ese día, ¿no? De ahí salen muchas aristas de interpretación, pero me quedo con eso. Hay algo ahí que está y que liga la conciencia, como bien dijiste, con el mundo real, con el mundo material, y se influyen, y yo creo que de los dos lados, ¿no? No creo porque estamos hablando y les prometemos que estamos aprendiendo mucho mientras hacemos los programas, pero eh, eso es lo primero que a nivel científico, vamos a llamarle, me llamó mucho la atención de ese estudio. Y ahorita que mencionabas, ¿no? Esto de que, ¿cuál es la diferencia entre el espíritu, el alma, la mente? Yo me acuerdo que el año pasado un poquito, bueno, justo pues vimos el documental de Unacknowledged y yo andaba como muy entusiasmada en el tema de la mente y la conciencia y yo quería como aprender y a mi maestro de psicología y a mi maestra de budista les pregunté puntualmente qué es la mente y los dos como que pues, no me contestaron mucho, no tenían como una respuesta. Me acuerdo que mi maestra de budismo me contestó algo así como, ¿qué es la mente? Qué buena pregunta, pero nunca me contestó, ¿no? Qué buena pregunta. Y todavía sigo como la duda, ¿no? Pero perdón, la mente, el espíritu, la conciencia, el alma, son una misma cosa o son como diferentes cosas, ¿no? Porque también entiendo y que también de las cosas que me parecieron muy interesantes, que las tecnologías, hay ciertas tecnologías que pueden, a través de esta interacción de la conciencia con lo material, pueden pues, funcionar, ¿no? Sin embargo, también la intención juega un papel muy importante dentro de esto, porque pueden usarse tanto para hacer el bien como tanto para hacer el mal, ¿no? Esto como lo hemos visto, ¿no? O sea, estas tecnologías de las que hemos venido hablando en los programas pasados y que vamos a seguir hablando, porque es el tema como central entre tantas cosas, eh, pueden tener esta capacidad o para hacer beneficio, para que resulten de beneficio de la humanidad, tanto en medicina, tecnológicamente, espiritualmente, ¿no? Como un crecimiento, pero también pueden hacerse uso para la destrucción, como lo hemos venido viendo, observando, escuchando, y un poco la idea es que como que tenga como una transformación para que sea utilizada en beneficio de la humanidad, ¿no? Claro. Por ahí más o menos todo, y eso es a mí lo que me parece interesante y también
tiene como cierta belleza. Sí, sí, sí. A mí como que me bajó, hay que informar que lo que vimos, este documental estuvo grabado en épocas de COVID. Vamos a darle como siempre las ligas, creemos que es muy interesante porque tiene que ver con todas estas cosas que estamos manejando en estos momentos, estas diferentes maneras de pensar o ideas. Y lo que me bajó era eso, ¿no? Estamos viviendo, como dijimos ayer, una sociedad súper traumatizada a nivel colectivo, estresada, que se hizo a raíz del miedo de siglos, en esta idea, como bien me decía, yo decía este mundo bipolar, ¿no? Este mundo aristotélico, y vos me dijiste no bilateral, donde está lo blanco, lo negro, el terrorista, el patriota, ¿no? El salvador del mundo, el enemigo, y que esos preconceptos nos hicieron, como vos bien decías, nos hicieron que nuestra intención se vicie en estas cosas y crezcamos de ahí, pero siento que cada vez somos más, porque lo estamos viendo en diferentes plataformas, canales, personajes, Estados Unidos, Inglaterra, México, Argentina. Hay gente que está buscando dar la voz y analizar esto y que no se quedan con esa última palabra de decir, ok, eh, la ciencia te dice que no se juntan la conciencia con el mundo material. Bueno, no, miren, acá hay un montón de ejemplos donde sí, se los podemos denotar, podemos hablar de ellos y por qué no puede ser un camino para hacer el shift, ¿no? O el cambio que estamos buscando en este crecimiento del humano y de la sociedad en un nivel general y de amor. Y también me parece que compromete un poquito, ¿no? O sea, darte cuenta de que, o bueno, por lo menos enterarte de que podemos a través de la conciencia tener un impacto y un efecto, yo creo que nos compromete, nos responsabiliza de lo otro, ¿no? Y esto se vuelve bien interesante porque, o sea, efectivamente, ¿no? O sea, queremos y lo que estamos buscando a través de Disclosure, el proyecto Disclosure y a través de, bueno, Joe Martino tiene también todo este movimiento o este movimiento que se llama Collective Evolution. Y también por otro lado, Adam Curry está como trabajando y nosotros, bueno, solamente como que queremos brindar información para pasar la voz de esto que está pasando y buscar pues, mucho más unidad. Y sí, mucho más unidad y mucho más fuerza en este sentido, pero lo que a mí me parece como muy interesante es la importancia de, de la meditación en todo esto. O sea, ayer lo platicábamos, ¿no? Un poquito como poniendo un poquito como en claro nuestras ideas, que yo compartía que la meditación no me parece como la panacea, pero sí me parece como un medio muy importante por el cual podemos tener una transformación de nosotros mismos y de nuestros corazones. Eh, y yo creo que ese es el punto, ¿no? Empezar a voltearnos a nosotros mismos para empezar a reconocer, pues quizá nuestros puntos de tensión, ¿no? Que son como el reflejo con el que tratamos el mundo, ¿no? El reflejo de cómo tratamos a los demás, cómo nos tratamos a nosotros mismos. Y, y esto me parece culminante en el camino y transformación de la evolución. Sí, tal cual. Y justo en esta parte de la transformación y ese segundo paso que vimos, después de este experimento de los ceros y unos, ahora está el proyecto de una aplicación, ¿no? Que se llama Entanglement, justamente esta palabra que dijiste, y que lo que busca es que en tu dispositivo vos tengas ese aparato de los ceros y unos y todo lo que se baja en la app puedan ir registrando eso y a la vez uniendo estas células, ¿no? Y poder analizar cómo funcionamos en un nivel de conciencia colectivo, que ahora sí yo creo que estas tecnologías o estos aparatitos se les puede dar una intención positiva de funcionar. Todavía no está la app, de hecho, bueno, Fafa ya está inscrita y estamos esperando la versión demo, pero ¿qué quería comentar sobre eso y sobre lo que vos decías también? Eh, Creo que está buenísimo
sobre todo lo que hablamos de los Century, ¿no? Las tecnologías, el Zero Point Energy, Electrogravities, que son estas tecnologías que te pueden llevar en segundos de un lado a otro, casi desafiando las leyes, o desafiando las leyes de la gravedad, o la Zero Point Energy, que te puede dar energía en tu casa y tener una vida sustentable. O, por ejemplo, hablábamos de otro tipo. Ayer mencionaban el Neuralink, que es una tecnología que está llevando a cabo Elon Musk, que sería eh, parte de los enemigos, pero lo que justamente buscamos en Reino Unidad es no tener esta visión bipolar, sino ampliarla y poder entender y manejar desde todos lados. Obviamente con una idea final, ¿no? Pero ¿qué pasa? Hablábamos sobre la intención y yo te decía, Fafa, yo tengo miedo porque siento que por ahí no estamos preparados para absorber un UAP y darlo a todo el mundo porque siento que, no sé, Rusia o habría ataques terroristas, ¿no? Y todo esto porque sentimos que estamos en un nivel evolutivo a nivel kindergarten pasando a preescolar. Entonces creo, y volviendo a lo que dijiste sobre la meditación, que ganar ese tiempo, ir ganando ese conocimiento de tu conciencia, va a hacer que en el poco tiempo, porque sabemos que en poco tiempo van a empezar a surgir cosas que ya están pasando, como lo venimos contando ya hace 7 y retrucando hace 7 episodios, pero estoy seguro, no soy un mago, pero que si tenemos el amor, la compasión más desarrollada con un nivel meditativo, de conciencia, de vibración con el otro, podemos absorber esas tecnologías o ese salto evolutivo eh, con otra cabeza, ¿no? Si ayer decíamos, si no, puede ser como darle a un monito una navaja y que salga para todos lados y no sabemos cuál va a ser el resultado. Sí, y también de eso me puso como a reflexionar mucho, porque, y ayer también lo platicábamos, ¿no? En esta transformación evolutiva, no puede salir de la ecuación, como bien lo dijiste, el tema de la compasión, por ejemplo, no puede, ¿no? Está incluso entre sí mismo, está entrelazado, porque si soltamos por un lado la compasión y la dejamos y queremos como hacer uso de estas tecnologías sin haber volteado a ver hacia nosotros mismos, pues va a volver, o sea, el resultado va a ser exactamente el mismo que estamos viendo ahorita y a lo mejor hasta mucho más destructivo porque estas armas son muy peligrosas, ¿no? Entonces, pues sí, podría ser que puede tener como desastres y catástrofes que no queremos estar ahí. Y yo por eso creo que es necesario así que en esta evolución vayan engranados uno al otro y por eso es importante sí, como transformarnos o intentar de la mejor manera o tener la intención en transformarnos a nosotros. Ayer también lo platicábamos, o sea, ¿cómo va a ser este cambio, ¿no? ¿Cómo creemos que va a ser todo este cambio en los próximos, aunque usted no lo crea, es posible que suceda en los próximos 5 años, ¿no? Que empiece a echarse a andar este nuevo cambio. Y eso me intriga, ¿no? No sé. Sí, por eso creemos y creo que toda la información que vertimos siempre va asociada, ¿no? La conciencia con lo que es el disclosure o la apertura, ¿no? De los secretos o de la tecnología y parte de lo que es el contacto per se. Pero básicamente está todo relacionado o entangled, como decimos, o totalmente interconectado. Y a mí y volviendo un poco a lo que hablábamos, lo que me pegó mucho fue, o lo que me hizo explicar, pues no somos científicos, ayer decíamos, tratamos de brindar una información y de entender, de razonar, pero no tenemos el nivel de estudio que tienen estos pibes. Y en este estudio del mapache creo que quedó muy claro, ¿no? Cómo puede funcionar la conciencia con un nivel de intención. Acá se trataba, decían que era una científica retirada, que tenía mucho tiempo en su casa, en su campo de Estados Unidos, y en el jardín estaba lleno de mapaches, animales silvestres, y lo que hizo ella fue poner una máquina expendedora de alimentos que tenía una programación al azar, ¿no? Que tiraba un bunch, un poquito de alimento, unos gramos, ¿no? Cada 3 horas, o cuando el programita decía media hora, bueno, y lo dejó ahí.
y un poco lo que buscaba era entender el comportamiento de los animales. Llega el primer mapache, tranqui ahí, pum, huele, ¿no? Sabe que hay comida, toca la maquinita, baja, viene, va, y obviamente no salía comida porque y no le tocó. Y después de varios intentos, lo que hizo fue darle 3 vueltas en el sentido de las agujas del reloj a la máquina, y automáticamente después de esas 3 vueltas sale la comida de la expendedora, y repitió varias veces el mismo procedimiento con el mismo resultado. Después llamó a la familia mapaches y bueno, todos se dieron cuenta de esto, pero básicamente no es que estaba programada para las 3 vueltas la máquina. Y La así es como, intención y la conciencia hicieron que se pueda o que se dé esto, ¿no? Por eso decían que muchas veces también los científicos o inventores, incluso con la intención, pueden hacer que salga algo muy loco, ¿no? En un primer experimento, y después cuando lo quieren repetir por ahí no tienen el mismo resultado, justamente por este tema de esa intención que tiene que ver, que está presente y que acciona e interfiere y puede cambiar incluso el día a día o el mundo que vivimos. Eso la verdad que me impactó mucho, y a un nivel plano, un nivel de calle, de un ignorante como yo, me hizo entender este tipo de situaciones que se entrelazan muchísimo con todo lo que venimos hablando de C5, de los Century, ¿no? De lo que es Dr. Grery y el Disclosure Project. Creo que es más que amplía, ¿no? Creo que son más herramientas, todas tienen punto de conexión. Muchos dirán unas cosas y otras, pero al final del día es este shift o esta alternativa, digamos, los alternativos que buscan con lo que tenemos y no negando lo que tenemos, pero sumar respuestas a esto que nos resulta limitado ya por sí mismo, ¿no? sí, sí, y también, bueno, esto último que decía, si no se trata de negar lo que ya existe, decir, no, ellos nos han mentido, no, al contrario, yo creo que se trata como de unir estos dos conocimientos, estos dos paradigmas para ver si nos pueden acercar un poco más hacia una, pues a una verdad, ¿no? Como acercarnos un poquito más. Y también por otro lado, hablando como de este shift y este cambio y esta transformación evolutiva que lo estamos viviendo, o sea, es algo que ya está sucediendo, pero también es lo que me he puesto a pensar, o sea, ¿cómo será? ¿No? O sea, yo a veces pienso que principalmente por la alarma roja en la que nos encontramos respecto al cambio climático, es prioritario sacar las tecnologías que nos permitan tener, o sea, ya no usar de las energías fósiles. Sí, Y yo lo que me imagino un poco es como que vamos a tener que entrar como pues sí, a un tratamiento de rehabilitación en los próximos 20 años como humanidad, ¿no? Porque justo lo que decías, en esta conciencia colectiva, también me parece como que es importante explorar, o sea, lo que decía, ¿no? O sea, un poquito como en este engrane y que tienen que ir entrelazados la compasión. Y el episodio pasado compartí pues, una definición que yo aprendí de compasión, que es, bueno, lo voy a volver a repetir rápido, pero es este reconocimiento consciente del sufrimiento más el impulso de aliviarlo. Y, y yo creo que es necesario como sociedad, como humanidad, cuestionarnos siquiera si somos una sociedad que quizá tal vez esté sufriendo y estemos sufriendo colectivamente, ¿no? No solamente el sufrimiento de unos cuantos, es un sufrimiento colectivo, ¿no? Entonces, al momento de permitirnos darnos cuenta de eso, podemos quizá responder con compasión hacia nosotros mismos y hacia los demás en una, como en un paralelo, ¿no? Que se vaya como construyendo en, en, en esto, ¿no? Porque de pronto yo creo que pues, es difícil darnos cuenta porque vivimos entre 8.000 millones de distractores que no nos permiten darnos cuenta de nuestro propio sufrimiento, ¿no? Y, y nada, o sea, eso, ¿no? O sea, me parece que respecto a esto vamos a tener que en no sé en cuánto tiempo, ¿no? Después lo que quería decir era que principalmente eran como las energías
y de ahí como que empiece como a suceder con esfuerzo, con trabajo, con disposición, pues sí, este trabajo colectivo que nos va a llevar a una rehabilitación humana, a una sanación colectiva. Sí, sí, ¿cuándo será? Me quedé pensando en eso y estoy de acuerdo. Y estoy de acuerdo que entendemos que vayan de la mano este crecimiento, esta expansión consciente, propia y global, con el disclosure y eso básico, ¿no? La visión distópica ya tenemos Mad Max a la vuelta de la esquina, como decías, alertas rojas, cambio climático, agotamiento de los recursos naturales. Estamos cambiando el carbón al litio, a la fuerza nuclear, pero en definitiva todos los autos eléctricos que usás están alimentados con una red eléctrica que se abastece a carbón o a energía nuclear al final del día. Lamentablemente los recursos de energía solar y wind y viento, mareas, como se llamen, solamente podrían cubrir un 10% de la densidad que tenemos hoy. Y la verdad que la mitad de la población hoy tiene recursos, el resto está quemando madera o lo que sea para poder subsistir. Entonces, tenemos la visión distópica, están trayendo mucha gente a la mesa, muchas ideas. Entonces, ¿por qué no? O qué mejor momento de tratar de ponerlas en práctica, porque se nos va la vida y creemos que este es el momento, ¿no? Y justamente sobre lo que decías de 5 a 10 años, sí, yo creo que es un momento cúlmine, un área de oportunidad de la tierra para cambiar y de la sociedad, y sí que no nos quedan muchas opciones. Por eso decía, a la versión distópica, a la versión apocalíptica, le implantaría la visión expansionista, no en el sentido imperialista, sino en el sentido mental, consciente, amoroso. Y qué mejor que subirte a un barco de este tipo, ¿no? Como vos decías, porque la meditación también te da una introspección y al final del día te va a dar una expansión. No sabemos porque también yo te decía que me pasaban, que me confundía, o no sé si soy cinturón negro, cinturón amarillo, y sé que no es así, porque bien me dijiste de la intención, pero si sumamos soldados de este tipo pacíficos, creo que esa visión distópica puede estar más lejana y pelearla, ¿no? Y tener fe. Sí, 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 totalmente de acuerdo y también como, o sea, sí, como esto que decías, como que no tenemos opción, ¿no? Como que el abanico de opciones en realidad ahorita no es amplio. Entonces, es amplio en el sentido de que hay un montón de herramientas para que podamos tener un crecimiento espiritual o para que podamos tener un crecimiento, una transformación humana. Porque yo creo que la meditación no es el único medio, es un medio muy importante, pero hay un montón de cosas más y herramientas más que existen hoy en día que uno puede acudir y muchas son gratuitas, ¿no? No es que te cuesten un montón, eh, pero, pero yo creo que sí, en este sentido, no tenemos demasiada opción porque o sea, como que también reconociéndolo, ¿no? O sea, a mí me parece que los actos de violencia y la violencia volteando hacia atrás nunca ha tenido como un impacto positivo perdurable en la historia. Nunca, ¿no? Siempre ha sido como muy autodestructivo. Entonces, a lo mejor lo he dicho antes y lo voy a seguir repitiendo porque me parece como el centro, como el core de todo esto que, que es necesario como hacer desde otro lado, ¿no? Desde que no sea la violencia, sino al contrario, la compasión, la bondad, el amor, que nos pueda llevar a una verdadera transformación, ¿no? Una verdadera evolución y una verdadera transformación. Y, y nada, o sea, eso, ¿no? Como que la propuesta es esa, porque si no, bueno, porque si no, ya sabemos lo que va a pasar. Sí,
Sí, tenemos muchos años con la misma receta y, y sí, no nos funcionó mucho la ecuación de la violencia en ese sentido. Y sobre conciencia, creo que es eso, es como la punta del iceberg en este sentido, ¿no? Empezar a hablar de conciencia porque sabemos, eh, por lo que vimos, por lo que leí, ¿no? Que hay varios estados de conciencia, que se pueden lograr muchas cosas, incluso si está demostrado y estamos en una sociedad estresada, violenta, triste, adicta a la estrella, porque somos adictos a este rush de locura que vivimos lunes a lunes. Y creo que si realmente nos conectamos, estamos viviendo totalmente influenciados unos a otros por el estrés, sin saberlo, ¿no? ¿No? Y tirándonos y enlazándonos el estrés. Entonces, desde ese lado, si podés conectar desde otro lado incluso, y después los estadios, ¿no? Hablamos de remote viewing, hablamos de sanación, hablamos de precognición, hablamos de poder comunicarte a otro nivel que no es este nivel ni lineal y las cosas que se pueden aprender, ¿no? Porque también muchas de las tecnologías que fueron expropiadas de UFOs, ¿no? Tenían esto, ¿no? La nave se conecta con el ET para funcionar y es sintiente. Esta cosa de que los animales, el planeta Tierra, la botella de agua tienen un carácter consciente es muy difícil, pero pasaba eso. Incluso dispositivos para esta comunicación. No me quiero explayar mucho más, pero creo que va por ahí y es lo que estamos planteando capítulo a capítulo de una manera muy tranquila, porque también queremos seguir aprendiendo y seguir incorporando herramientas en este camino, ¿no, Fa? Sí, 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 yo creo que ese va a ser como el trabajo, como que nos toca como los seres humanos hacer en esta vida. Y hay veces que también me pregunto, en este shift, en esta transformación evolutiva que estamos teniendo, y también te lo platicaba un poco ayer, ¿no? Le dije, estaría, o sea, como que de pronto me pongo a pensar que en los próximos 15, 20 años, en realidad a lo que nos tendríamos que dedicar no es a nuestros trabajos, o sea, es posible que dejes de trabajar en lo que estás trabajando, ¿no? Y que nos dediquemos a limpiar, a restaurar, a reparar, pues todo el mundo, ¿no? En una unidad, y así me lo imagino, y la verdad es que sí me llena un poquito como de emoción y como de, hijo, Esperanza. sí, no, y aparte, además, qué padre, ¿no? Qué padre que podamos como trabajar en conjunto. A lo mejor soy muy naif todavía, pero pues es como, como lo puedo llegar a ver o a percibir en los próximos años, ¿no? En los próximos 10 años. eh, y hay veces que se me complica decirle a mis hijos que si estudien o no estudien para que se preparen para un futuro. Yo creo que la preparación del futuro justo está en esta transformación personal, este crecimiento personal, pero también va a tener que ir de la mano en la limpieza general del mundo, en la limpieza general de nosotros mismos y una limpieza general del mundo donde podamos, pues sí, o sea, sí, trabajar en conjunto para limpiar el mundo en los próximos 20 años. Y, y nada, ¿quieres ir a un corte? Sí, vamos a ir un corte para después hacer el raconto, pero me quedé con eso. Imagínate que el sistema educativo del futuro tenga consciousness como su materia principal en la escuela o en el, no sé cómo se va a llamar, obviamente desde la familia, ¿no? Porque todo parte de ahí y de lo que vos le... Me quedé con eso. Imagínate que el sistema educativo del futuro tenga consciousness como su materia principal en la escuela o en el, no sé cómo se va a llamar, obviamente desde la familia, ¿no? Porque todo parte de ahí y de lo que vos le podés dar a tus hijos, pero también que la sociedad esté metida. Hay colegios que están dando mindfulness, ¿no? Pero que sea basada en eso. Imagínate si desde chico hubieses tenido una impronta así hoy lo que podría ser, pero bueno, nunca es tarde y está bueno estar practicando estas cosas y como decís vos, al final del día te da una esperanza dentro de todo este panorama
que vivimos diariamente. Así que no se muevan de aquí, ya volvemos con el 7º episodio de Radio Unidad, Conciencia y Tecnología. Ya volvemos. Volvemos a este segundo bloque de Radio Unidad, episodio 7, Conciencia y Tecnología. Bueno, creo que estuvimos hablando mucho tiempo, dimos mucho informe, opiniones, sentimientos sobre este tema apasionante. Y le doy mi palabra a mi compañera para continuar con este segmento de Radio Unidad. Fafa. Bueno, nada, como que también me quedo con esto, ¿no? Que en realidad, retomando un poco el tema de lo que estábamos hablando hace ratito, de este sufrimiento colectivo, que de pronto si volteas o sales a la calle y lo primero con lo que te topas es como con enojo, ¿no? Y con miedo, como que la gente, como que siento que estamos con mucho enojo y con mucho miedo constante que nos hace, pues sí, reaccionar a veces de manera violenta o agresiva o a la defensiva o en estos mecanismos o en estos hábitos que no nos permiten como salir de ahí, ¿no? Y lo poco que voy entendiendo acerca de las emociones, cómo las he ido entendiendo, ¿no? Es que las emociones también pueden tener un encauce positivo, o sea, un efecto positivo, ¿no? O sea, me imagino que cuando Gandhi decidió hacer la revolución, pues un poco el empuje, pues era un enojo hacia una injusticia, ¿no? Y Martin Luther King y de los que han buscado los derechos humanos ha sido como pues sí, el enojo hacia la injusticia, ¿no? Porque es principalmente lo que genera mucho enojo. Eh, y sí hay razones, a mi parecer, que estemos enojados, ¿no? Por la injusticia que existe, porque pues no vemos resultados, porque volteamos a ver el mundo y parece que todo es muy caótico, y sí hay una sensación de enojo y de miedo. Sin embargo, creo que también puede encauzarse hacia un fin positivo, hacia un fin que pueda, que pueda tener un impacto en beneficio hacia nosotros y hacia todo el cosmos, ¿no? Y reiterando, ¿no? O sea, así como estas tecnologías pueden usarse para bien o para mal, asimismo también nuestras emociones pueden usarse para bien o para mal. Entonces, me parece que todos son como estas pequeñas decisiones que vamos tomando en nuestra vida cotidiana que finalmente van a acabar por construir o sí, bueno, me parece que, no sé si le sea la palabra correcta, pero construir un futuro que sea, pues que sea increíble, porque a veces cuando, como me lo logro imaginar, sí va a ser un futuro muy bonito, ¿no? Y que lo van a vivir nuestros hijos, ¿no? Nuestros hijos y nuestros nietos y los que vengan detrás de todo esto, ¿no? Sí, es lindo y para eso luchamos, ¿no? Y justo cuando hablabas del miedo, el enojo social, me acordé de una situación que vimos en Argentina. Argentina es un país que si nosotros vivimos con miedo, enojo social en México, Argentina es el triple de psicótico. Y una vez con Fafa estábamos caminando por la calle, yo tengo tatuajes, ¿no? Y tenía una playera sin mangas donde se veían mis tatuajes, tenía lentes, o sea, parecía medio rockero. Y no sé qué pasó, que pasamos por delante de un bar donde había una señora con su marido, ¿no? Lleno de gente y nos paramos a darnos un beso. Y en eso que nos paramos, la señora pensó que le íbamos a robar o que era un atraco porque agarró su cartera y con una señal de miedo se agarró todo así. Y yo me sentí muy mal también porque nada, me sentí vergüenza como diciéndome, soy un ladrón. Pero al final del día dije, pobre señora, porque su cerebro está permanentemente en amenaza y su cerebro pensó que le estaban robando en ese momento. Entonces, imagínate el nivel de estrés y de laceración que tenía el cerebro. Nada, un pequeño, creo que una pequeña anécdota graciosa para denotar este nivel de estrés que tenemos en la calle, manejando, este, y qué poder en eso, ¿no? Qué poder que tenemos nosotros en cambiar eso
o ante alguna agresión poder cambiarlo, ¿no? Creo que ahí hay un poder impresionante en cómo te manejas con el otro, cómo entablar una conversación con un vendedor de ropa mala onda, ponele, y buscarle la vuelta para que tenga un final feliz, ¿no? Esas pequeñas cosas que decís vos que pueden al final del día cambiar grandes aspectos de nuestra vida y nuestra existencia, y sí, yo también creo y con mucha fe, si no, no estaríamos acá grabando un domingo a la tarde, que puede haber cambios, ¿no? Pero el miedo, creo que hablando de eso, los medios mainstream, los medios de la corriente principal, que eso es el mainstream, lo convencional, lo aceptado, lo que aprendes en TV Azteca, en Canal 13, en la CNN, ¿no? O Televisa, eh, creo que tuvieron y tienen una función, ¿cómo diría? Como una asociación ilícita con todo esto. Por ejemplo, las noticias del COVID, ¿no? Eh, Cómo nos van llevando a esta locura diaria con bombardeos de noticias negativas, ya sea en los medios convencionales como ahora en las redes sociales como TikTok, Instagram, Facebook o llámale como sea. La intervención que tuvieron el otro día, que mientras era la convención de Dr. Greer, explotó el Twitter y era re loco porque vos me mostrás a la vez que estábamos hablando y viendo la conferencia, el Twitter que explotaba de los medios de mainstream con las noticias del Michael Scrooge, que era otro testigo que no estaba de Dr. Greer, que es un testigo de segunda mano, pero buscaban esa divergencia, esa de nuevo, esa bipolaridad, ¿no? En el punto exacto. Terminó la conferencia y las noticias de Michael Scrooge se desvanecieron en el éter de la Tierra, ¿no? Sí, sí, digo, ahí sigue, ¿no? Pululando un poquito como las noticias, pero bien como lo dices, son como noticias como muy confusas y como que no te llevan como mucho a la confusión. Una de las cosas Desinforman al final del día, creo. que me gustó mucho como lo dijo Adam Curry, cuando uno escucha la verdad, tiene como esta, o sea, la verdad tiene en sí misma esta capacidad liberadora de uno mismo, ¿no? Te libera más allá como de confundirte. Y eso me gustó mucho. Y también, o sea, no solamente en las noticias, ¿no? Yo hace un montón, yo hace más de un año que no escucho las noticias, justo por eso, porque diariamente eran noticias que generaban, a mí me generaban mucha ansiedad, mucho temor, diario se moría o una mujer o un periodista o la guerra o no sé qué, como que diariamente, ¿no? Entonces, en algún momento decidí ya no escuchar noticias, francamente no escucho noticias, sigo mucho a Joe Martino, yo se lo recomiendo personalmente, tiene este movimiento de Collective Evolution, pero también tiene como una especie como de revista informativa donde va sacando como información, se llama The Pulse, ahí se los voy a postear, es muy Un bueno, newsletter, ¿no? sí, y tiene una narrativa que va mucho en concordia con lo que estamos hablando, porque también creo que es necesario empezar a escuchar otras voces, ¿no? Salir de este mainstream, de lo que estamos consumiendo diariamente, porque también de las cosas que me pongo a pensar en las últimas series que hemos visto, siempre tienen este mensaje como de división, de violencia, aunque sean graciosas, aunque sea The Office, aunque sea lo que sea que estés viendo, aunque sea caricatura, ¿no? Como que tiene este mensaje de división, de competencia, de esta ilusión que como que lo que más va fomentando es esta ilusión de separación. No me imagino cómo podría ser ahora una serie o una película que hable de lo contrario, ¿no? O, o las noticias que hablen como de estas cosas de unidad y que hablen de, o sea, sería un mundo increíble, pero yo creo que mucho de lo que estamos viviendo se mantiene como, como desdibujado en una tela que es el mainstream y lo que verdaderamente está sucediendo, porque no es que no nos cuenten la verdad, sino que simplemente la disfrazan y la maquillan y la convierten en otra cosa que genera mucha confusión, miedo y también mucho enojo, ¿no? Sí, la dibujan. Por eso uno de nuestros principales objetivos es buscar justamente las plataformas independientes de información alternativas. Creo que todos los programas pusimos posteos que los pueden llevar ahí. Hoy van a tener la liga de, como decía Fafa, la página de Joe Martino, que también sabemos, no sabemos bien, pero que tuvo varios baneos en YouTube. Entendemos por qué, porque se mete con temas súper delicados.
o este chico Adam Curry que viene del palo científico, que es un científico, pero que a la vez, y él mismo lo decía, en su universidad de Stanford tienen un paralab donde investigan todos este tipo de sucesos y muchas veces con mejores resultados que los del laboratorio de la ciencia. Entonces, creo que es importante buscar alternativas, como decís vos. El tema de las noticias, uno se tiene que cuidar. También Adam Curry decía que una de sus estrategias era primero meditar, tomarse su desayuno, comer, meditar y después afrontar el día o abrir el telefonito y empezar a explorar toda la invasión de cosas. Pero creo que es clave, siempre lo fue en la música, en todos los ambientes, el do it yourself o la iniciativa autónoma o independiente tiene un poder de libertad, como vos bien decías, y de verdad que no lo tiene el mainstream, porque el mainstream depende de muchos intereses al final del día, ¿no? Y esta diferencia de que la ciencia en definitiva nos dijo que nos iba a dar la verdad está también en discusión, sino que la verdad creo que está separada, como bien lo decía Curry, ¿no? Sí. Sí, o que posiblemente todos tengan un poquito de una verdad mucho más grande. La verdad es que no sé, ¿no? Yo creo que va más como de ese lado. Exacto, Sí, cuando planteamos unir la ciencia con la paraciencia, o cuando hablábamos en su momento del Vaticano y los UFO, ¿no? Buscar puntos de conciliación, porque creo que por ahí viene la mano, Fa. sí, Bueno, en sí. la agenda que tenemos que sí, vamos un poquito a darles, no sé si querés hacer un resumen de lo que hablamos hoy para después pasar a lo demás. Bueno, pues nada, como reiterar un poco como, bueno, eso, ¿no? Yo me gustaría como un poquito como cerrar, como la importancia de la meditación. Esto último que decías, yo al igual que Joe Martino, diariamente medito en las mañanas, ¿no? Y en algún momento se volvió muy importante para mí meditar en la mañana más que en la tarde, porque es una buena manera de iniciar el día y como de enfrentarte a esto cotidiano, ¿no? O sea, hace un año, Frank, o sea, ¿no? Como que no dejo mi práctica desde hace un año y ha sido como muy constante y muy seguida, no ha habido un día que no he dejado de meditar. Y no lo digo para que hay, ¿no? O sea, nada de eso, sino porque, también porque, pues sí, o sea, como que siento que de momento es como mi trabajo, ¿no? O sea, como mi trabajo como ser humano, lo que puedo aportar, lo que puedo dar, lo que puedo empezar como a ofrecer en este movimiento, pues principalmente es salirme a meditar todas las mañanas, no todas las mañanas puedo, pero trato como de que sea lo primero en todo mi día y invitarlos. No tiene que ser en las mañanas y no tiene que ser una hora, ¿no? Puede ser incluso 10 minutos, pero 10 minutos que se los tomen pues para ustedes mismos, porque incluso, y también te lo mencionaba ayer, aunque no fuera así, en el hipotético caso y en el peor de los escenarios, que no fuera así y que no tenemos ningún impacto y efecto bueno, la conciencia no tiene un efecto y un impacto en el mundo material, aún así está demostrado científicamente que la práctica y no solamente de mindfulness, otras prácticas pueden tener un efecto en nuestra salud, en nuestro bienestar mental y también un efecto en la familia, ¿no? En las personas con las que te relacionas de manera pues más cercana. Entonces, no hay siempre va a haber un win-win, siempre vamos a acabar ganando y siempre vamos a acabar beneficiando. Eh, Aún así, aunque esto no fuera cierto, que es cierto, ¿no? O sea, pero aunque no fuera cierto, eso, ¿no? Sí, Y, totalmente, perdón. y nada, que creo que también es importante en todo lo que vas a mencionar a continuación. Sí, primero quería hacer yo mi resumen del capítulo. Eh, Totalmente de acuerdo con la meditación y con ese tema y creo que lo que sentí apasionante de este episodio es sumar nuevas visiones a estas búsquedas alternativas, ¿no? Los de CI5, los Century, Dr. Greer, Collective Evolution, por ahí
no sé si tienen discordancias, pero deben tener diferencias de criterios en algunos puntos, pero creo que en niveles generales todos apuntan para ese lado. Y lo clave y lo importante y lo increíble que es el tema de la conciencia, ¿no? Y a través de la meditación, que es esa pequeña llave, como decís vos, que podemos hacer, meditar. En nuestro caso, bueno, sentimos la necesidad de hacer el show por algo personal, algo que también nos estresa. No es fácil, ¿no? Llegar acá y proponer los temas, pero lo hacemos desde la fe y la pasión, así que pero me quedaría con lo último que dijiste, la meditación, y desde ese punto y desde ese camino arrancar esta expansión. Así que desde ese lado, y ahora sí, como bien decías, lo que se viene, tenemos un especial de el Ryan Sean Show, que es un podcaster americano, norteamericano, ex marín, tiene una audiencia especial, ¿no? Que a veces nos puede decir, ay, son marines, son policías, ¿no? Qué miedo. Pero bueno, justamente hablando de esta apertura y de dejar el mundo aristotélico y tener más la visión budista, ¿no? De varias aristas, nos metimos con él justamente porque hizo una entrevista espectacular con Dr. Ger de 2 horas, donde él trata de exponer el tema ante una audiencia nueva, que eso es lo que nos gustó, brindando más datos, pero creo que ahí está el poder de lo que es viral, y en ese sentido entiendo que hay una estrategia porque muchos testigos o whistleblowers pueden venir del mundo de este personaje que nada, que nos parece por momentos gracioso, por cómo arma el programa, pero que tiene vistas por todos lados, y creo que de ahí podemos sacar muchas cosas, incluso el sentir particular y entender la visión de la gente de Estados Unidos, que muchas veces, viste, estamos contrarias, pero al final del día somos uno, ¿no, Fafa? One people, one universe, y desde ahí vamos, no sé si querés comentar algo del show que viene. Y no, nada, o sea, que vamos a hablar un poco el secret, bueno, están como dos gobiernos, ¿no? El gobierno secreto internacional. Vamos a tratar como de explicar de la mejor manera al habla hispana de qué trata, cómo funciona, cómo se entrelaza. Decidimos aplazarlo un poco porque como que en algún momento queríamos ponerlo en este programa, pero un poco también para poderlo entender porque es complejo, ¿no? No es fácil de entender cómo es posible, por un lado, que no todos los gobiernos están involucrados, o sea, no necesariamente nuestro presidente está involucrado, pero sí este gobierno internacional se influencia de manera directa en las decisiones de un gobierno, ¿no? Y eso vamos a hablar que me pareció muy interesante. Eh, y, y también le estoy empujando un poquito, porque ninguno de estos programas tiene subtítulos en el español. Entonces, pues yo ya tuve como el atrevimiento de mandarle un mensajito ahí a Ryan Shaun Show, ¿sí? Para que ponga los subtítulos en español. Lo mismo voy a hacer con Joe Martino. También un poquito como de nuestro trabajo va a ser como tratar de empujar a estas personas que lo abran a los otros lenguajes, porque creo que es una información que deberíamos de tener todos los países y no todos los países hablan inglés. Este, y bueno, eso, ¿no? Entonces, para poder darles a ustedes un link donde puedan tener los subtítulos al español y pueda ser mucho más fácil, pues entenderlos, ¿no? Porque sí es mucha información y no es información que podamos traer Sebastián y yo así como de memoria y plantearla, porque además son temas muy complejos. Pero bueno, en eso estoy poniendo ahorita mis esfuerzos, ¿no? Y ojalá pues sean escuchados, y si alguien por ahí me escucha, bueno, pues también que nos ayude a que les pongan subtítulos al español y en otras lenguas. Sí, que no se olviden del resto del mundo, ¿no? A veces notamos eso, y justamente la idea de este programa era eh, latinoamericanizar todo. Creemos que está todo muy centralizado allá, entendemos por qué, pero incluso el acceso a las películas, vamos a buscarlo. Century todavía no está gratis, y estamos
haciendo fuerza para eso y contactando, como decía Fafa, a John Martino, a Ryan Sean, a Dr. Greer, a Pat, que va a venir, va a estar el episodio de Consciousness con Pat, así que también es eso, ¿no? Buscar aterrizar y que sea realmente un movimiento global en todo sentido de la palabra, así que esa es una de nuestras funciones. Pues sí, Bueno, llegamos al final. Agradecerles por la escucha, por los likes, por las vistas. Se pueden suscribir ahí. Fafa es una gran editora y ahí va a aparecer el cartelito de suscribir. La verdad que nos ayuda mucho. Es un esfuerzo que hacemos, nada, a pulmón y esperamos que de esto pueda salir una unidad, un amor o algo positivo y ya con eso, como decía Fafa, con pequeñas cositas creemos que ya ganamos y tenemos el día hecho. y también invitarlos también a que compartan, comenten, pues que nos recomienden también, ¿no? Para que pueda tener como más voz en Latinoamérica, más voz en la lengua hispana y también si en algún momento quieren empezarlo a hacer en cualquier otro idioma, pues siéntanse con la libertad, ¿no? O sea, incluso es una invitación directa de Doctor Greer, ¿no? Ábranlo a todas las lenguas y a todo el mundo, ¿no? Entonces, pues parte de nuestro trabajo es hacer esto y cualquiera pudiera hacerlos porque creo que es lo que podemos hacer. Pues, lo que sí podemos hacer en esta, porque sí, porque estamos transformándonos, aunque no se vea aún tan evidente, pero sí está habiendo una transformación importante en el mundo y que es muy emocionante y por lo menos yo sí quiero ser muy parte de todo esto. Sí, lo sos y está pasando. Así que está pasando y va a seguir pasando en el episodio 8. Muchas gracias, buenas tardes. Esto fue Radio Unidad. ¡Chau!